Capítulo 1. El susurro en el backstage. El aire en el backstage del Seoul Music Hall era denso, una mezcla de laca para el cabello, sudor juvenil y una energía eléctrica que solo miles de fans gritando podían generar. Pero para Nagi, ese aire olía a otra cosa. Olía a mentira, a ambición desmedida y, sobre todo, a la débil pero inconfundible pestilencia del azufre. Nagi no era un manager, ni un stylist, ni siquiera un security. Su chaqueta negra de cuero y sus botas gastadas desentonaban entre los trajes brillantes y los outfits coloridos del personal. Él era un cazador, y esta noche, su coto de caza era un concierto de K-pop. Se apoyó contra una pared fría, lejos del bullicio principal, observando con ojos fríos el ir y venir de idols, coreógrafos y productores. Sus ojos, acostumbrados a ver más allá de la superficie, escudriñaban cada rostro sonriente, cada mirada cansada, buscando la grieta, el destello de rojo en la pupila, la sombra que no coincidía con la luz. Su objetivo se llamaba Lee Jin-sung, el líder y vocalista principal de Eclipse, el grupo que estaba a punto de subir al escenario. Los rumbras en el inframundo decían que su meteórico ascenso, su voz sobrehumana que encandilaba a cualquiera, no tenía un origen natural. Un demonio de la vanidad, un Shiva, se había enredado en su alma, alimentándose de su fama y de la adoración de sus fans, a cambio de concederle un éxito irreal. El problema con los Shiva era que nunca se conformaban. Pronto, el precio ya no serían susurros de adoración, sino almas completas. Un alboroto repentino cortó sus pensamientos. Jin-sung, impecable con un traje de lentejuelas azules, se dirigía hacia los baños de artistas, alejándose de su séquito. Su sonrisa era perfecta para las cámaras, pero Nagi vio la tensión en su mandíbula, el vacío detrás de sus ojos. La posesión era reciente, aún luchaba. Sin hacer ruido, Nagi se despegó de la pared y lo siguió. El pasillo que llevaba a los baños privados estaba silencioso, ahogando los ecos del concierto. La puerta estaba entreabierta. Nagi la empujó suavemente. Dentro, Jin-sung estaba de pie frente al espejo, pero no se miraba a sí mismo. Su reflejo parpadeaba. A veces era él, el joven de 22 años. Otras veces, la imagen se distorsionaba, mostrando una figura demacrada, de piel cetrina y ojos como carbones encendidos, que susurraba algo en una lengua gutural y antigua. Y te daré más, todo lo que desees. Solo déjame probar un poco más, solo una alma, la de esa chica del frente, la que grita tu nombre, siseó el reflejo. No. Basta. Gritó Jin-sung, apretando el lavabo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Nagi cerró la puerta tras de sí con un clic audible. Ambos, el idol y el demonio, giraron la cabeza hacia él. El backstage es solo para personal autorizado, dijo Jin-sung, tratando de recuperar la compostura, su voz temblorosa. El reflejo en el espejo sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados. Otro admirador, Jin-sung. Parece hambriento. ¿Podemos quedarnos con él? Nagi no contestó. Con un movimiento rápido y eficiente, se quitó la chaqueta, revelando varias runas plateadas tatuadas en su antebrazo izquierdo y la empuñadura de un cuchillo largo y delgado, forjado en hierro frío, en la espalda. El contrato se cancela, parásito, dijo Nagi, su voz grave y plana, sin rastro de emoción. Sal de ese cuerpo voluntariamente y solo te desterraré. Forcejé si te enviaré al abismo de una vez. Jin-sung palideció. El demonio en el espejo rió, un sonido como cristales rompiéndose. ¿Un cazador? ¿Viniste por el concierto? ¡Qué aburrido! La función principal está a punto de comenzar. De la boca de Jin-sung salió un grito que no era humano, y una sombra negra y humeante comenzó a emerger de su espalda, retorciéndose como serpiente. El cuerpo del idol se desplomó, inconsciente, en el suelo de mármol. La entidad, el Shiva, se materializó completamente. Una figura alta y oscura, con miembros demasiado largos y una boca que se abría de manera antinatural. Su alma es mía. Su fama es mía. Nagi esquivó el primer zarpazo que destrozó el espejo. El sonido del cristal estallando se mezcló con los primeros acordes de la canción de apertura de Eclipse que retumbaban en el estadio. La coreografía de la muerte comenzaba aquí, en la quietud del baño, mientras fuera, miles celebraban la vida. Sacó su cuchillo. La hoja plateada brilló bajo las luces fluorescentes. Te equivocas. Solo eres un intruso. Y yo soy el exterminador. El demonio cargó contra él con velocidad sobrenatural. Nagi, sin embargo, era más rápido.
Sus años de entrenamiento lo guiaron. Esquivó, giró y con un movimiento preciso, grabó una runa ardiente en el aire con la punta de su cuchillo. La runa se estrelló contra el pecho del Shiva, que aulló de dolor. La batalla fue breve y brutal. Nagi era un torbellino de movimiento, evitando garras y dientes, usando el hierro frío y las runas para acorralar a la criatura. No había espectadores, ni aplausos, solo el jadeo del demonio y la respiración controlada del cazador. «Maldito cazador. Él me lo pidió», gritó la criatura, debilitándose. «Y ahora te lo pido yo que te vayas», dijo Nagi, clavando finalmente el cuchillo en el corazón etéreo del demonio. Un sonido de vidrio que se hace añicos llenó la habitación. El Shiva se desvaneció en un chorro de humo negro y un último alarido de frustración que se ahogó en la música que llegaba desde el escenario. Silencio. Solo el eco de la canción y el suave gemido de Lee Jin-sung en el suelo. Nagi se arrodilló junto a él. Estaba pálido y sudoroso, pero vivo. Y lo más importante, libre. En su frente, Nagi pintó con cenizas benditas una runa de protección que se desvanecería en unas horas. Se levantó, se puso la chaqueta y salió del baño sin mirar atrás. Afuera, el concierto continuaba, eufórico. Nadie sabía lo cerca que estuvieron de perder a su ídola, algo mucho más oscuro que el escándalo. Nagi se perdió entre la multitud del backstage, invisible otra vez. Solo otro rostro sombrío en un mundo de luces deslumbrantes. Su trabajo allí había terminado. Había otros escenarios, otros ídolos, otros demonios esperando su turno en las sombras. Y Nagi estaría allí para recibirlos. La cacería nunca terminaba. El estruendo del concierto era un latido constante y ensordecedor que vibraba en los huesos. Para Nagi, era el sonido de fondo perfecto para una cacería limpia. Mientras se abría paso entre roadillas con auriculares y managers que hablaban a gritos por sus radios, el mundo parecía haberse olvidado por completo del incidente en el baño. La máquina del K-pop no podía detenerse por un simple exorcismo. Lee Jin-sung ya estaría siendo atendido por sus managers, probablemente atribuyendo su desmayo al estrés y al agotamiento. Una explicación conveniente que Nagi había visto usar 1000 veces. La verdad era un lujo que esta industria no podía permitirse. Salió por la puerta de carga trasera, donde el aire frío de la noche de Seúl lo golpeó como un bálsamo, limpiando el olor residual a azufre y ambición podrida. Encendió un cigarrillo, el humo mezclándose con su aliento en la penumbra. El trabajo estaba hecho, pero la sensación no era de triunfo, sino de vacío. Siempre era así. Cortaba una mala hierba, sabiendo que el jardín estaba infestado. Su teléfono, un modelo anticuado y resistente, vibró en el bolsillo. No era una llamada, sino una alerta. Una frecuencia específica que solo su proveedor de información, un viejo chamán que operaba desde un puesto de Deokwoki en Itaewon, usaba para mensajes urgentes. El mensaje era críptico, como siempre. El espejo roto aún refleja. El susurro no vino solo. Busca al que carga la sombra del manager fantasma. Club Noir. Esta noche. Nagi frunció el ceño. El manager fantasma. Era un término que se usaba para los managers que desaparecían tras supuestos acuerdos fallidos con entidades, dejando atrás a idols vulnerables y pactos a medio terminar. Si un Shiva había estado poseyendo a Jin-sung, era lógico que alguien se lo hubiera llevado hasta allí. Un facilitador. Y ese alguien aún estaba suelto, probablemente con otro cliente en mente. Aplastó la colilla bajo la suela de su bota. El concierto de Eclipse aún no terminaba, pero su trabajo aquí había dado un giro. No se trataba solo de expulsar un demonio, sino de cortar la cabeza de la serpiente que los colocaba. Club Noir no era un lugar para fans o trainees aspirantes. Era un antro de lujo escondido en el distrito de Gangnam, tras una puerta discreta sin nombre. Adentro, el aire olía a whisky caro, perfume de alta gama y el dulce y peligroso aroma de tratos hechos en la oscuridad. La música era un deep house low que más que sonar, se sentía. Nagi, con su chaqueta de cuero y su actitud de tormenta, desentonaba como un pulgar dolorido. Los seguritas de smoking le lanzaron miradas de advertencia, pero él las ignoró. Sus ojos escaneaban el ambiente, buscando no un demonio, sino un humano. Uno con una sombra particularmente pesada. Y entonces lo vio. Sentado en un bohot de cuero en un rincón, un hombre de traje impecable, con el cabello engominado y unas gafas de diseñador. Hablaba con animación con un joven de rostro angelical y nervioso, un chico que Nagi reconoció al instante.
Kim Min Jae, un rookie de una agencia pequeña cuyo primer sencillo no había logrado nada. La desesperación emanaba de él como un olor. Pero era el hombre, el manager, lo que captó la atención de Naji. Sobre su hombro, proyectada por la tenue luz de las lámparas del club, su sombra no seguía sus movimientos con precisión. Se retrasaba, se movía de forma errática, y por un instante, Naji creyó ver que se alargaba hacia el cuello del joven rookie como un tentáculo de oscuridad. No era un demonio en sí, sino un vehículo. Un portador. Estaba maldito, embrujado por el residuo de las entidades con las que trataba, y ahora usaba esa conexión corrupta para atentar a otros. Naji se acercó, deslizándose entre las mesas como un lobo entre ovejas. El manager, al notar su presencia, alzó la vista. Su sonrisa era untuosa, profesional, pero sus ojos eran fríos y vacíos. «¿Puedo ayudarte, amigo?» «Este es un encuentro privado», dijo el manager, con una voz melosa. Min Jae pareció asustarse, como si hubiera sido pillado haciendo algo que no debía. Naji no miró al rookie. Clavó sus ojos en el manager. «Vengo por el contrato que rompiste esta noche. El de Lee Jin-sun». La sonrisa del manager se congeló. Un destello de pánico, seguido de una ira profunda, cruzó su rostro. La sombra sobre su hombro se agitó con violencia. «No sé de qué estás hablando. Deberías irte. El chico de Eclipse se ha recuperado. Tu amigo Shiva ha vuelto al abismo», continuó Naji, su voz calmada, un contraste brutal con la música y la tensión. «Y ahora estás aquí, intentando enganchar a otro con la misma mentira. Te haré famoso». «¿Solo un pequeño precio?» Kim Min Jae jadeó, mirando al manager con ojos desorbitados. «Señor Park». ¿Qué es esto?» «Cállate, chico», espetó el manager, señor Park, antes de volverse hacia Naji. «Eres un problema. Un problema del que me encargaré personalmente». La sombra detrás de él se hinchó, y por un momento, los ojos del manager brillaron con un resplandor naranja enfermizo. La maldición que cargaba estaba despertando, defendiendo a su anfitrión. No era un demonio completo, pero era suficiente para matar a un hombre. Naji no dio tiempo a que actuara. Con una velocidad que hizo que el rookie gritara, su mano se disparó hacia dentro de su chaqueta. Pero no sacó el cuchillo de hierro frío. En su lugar, se asió un pequeño frasco de cristal lleno de un polvo plateado y brillante. Polvo de espejo bendecido mezclado con sal de hierro. «Te voy a dar una sombra que sí puedas manejar», murmuró Naji. Antes de que el señor Park pudiera reaccionar, Naji sopló el polvo directamente hacia su rostro y la sombra retorcida que lo acompañaba. El efecto fue instantáneo. El polvo brilló con una luz fría y cegadora al contacto con la energía oscura. La sombra gritó, un sonido agudo y desgarrador que solo Naji y el manager pudieron oír, y retrocedió como si la hubieran quemado con ácido. El señor Park gritó, cayendo de espaldas sobre el bot, frotándose los ojos con furia mientras tosía el polvo sagrado. «Mis ojos. Maldecido cazador. La maldición está sobre ti, no en ti», dijo Naji, poniéndose de pie sobre el hombre que se retorcía. «Romperla depende de que dejes de alimentarla. Cada trato que haces, cada alma que pones en bandeja, te hunde más. Esto es solo un aviso. La próxima vez, no seré tan amable». Se volvió hacia Kim Min Jae, que estaba pálido y temblando. «Vete a casa. La fama que él ofrece no es real. Solo es un espejismo que te costará todo». El joven asintió, sin poder articular palabra, y huyó del bot como si el diablo mismo lo persiguiera. Naji miró por última vez al manager, que jadeaba en el suelo, su sombra ahora tenue y normal, al menos por un tiempo. El mensaje estaba enviado. Sin otra palabra, Naji se dio la vuelta y se marchó, saliendo del club Noir y dejando atrás el lujo y la corrupción. En la calle, respiró hondo. La cacería de esta noche había terminado, pero sabía que el señor Park no se detendría. La ambición era un demonio aún más difícil de erradicar. Encendió otro cigarrillo y se perdió en la noche de Seúl, otra sombra entre millones, siempre al acecho, siempre listo para que la música se detuviera de nuevo. La noche en Seúl era una herida abierta que sangraba luz neón. Naji caminaba por callejones traseros, lejos del bullicio de Gangnam, la advertencia entregada y el sabor amargo de la corrupción humana aún fresco en su boca. El manager, el señor Park, no era más que un síntoma de una enfermedad mayor. Pero por esta noche, el síntoma estaba controlado. Se detuvo bajo un puente, donde el rumor de la ciudad se amortiguaba y solo se escuchaba el goteo de una tubería con fugas.
Aquí, en la oscuridad, era donde se sentía más él mismo. Donde podía revisar sus herramientas sin miradas curiosas. Con movimientos ritualistas, se quitó la chaqueta de cuero y luego la camisa negra debajo, dejando al descubierto su torso pálido y marcado con runas antiguas que brillaban tenuemente a la luz de la luna. En la espalda, cruzado en un arnés de cuero resistente, no llevaba un cuchillo cualquiera. Eran sus dagas. 3 hojas gemelas, cada una del largo de su antebrazo. No eran de acero normal, sino de un metal oscuro y sedoso, forjado en frío con cenizas de demonios menores y bendecidas en un río subterráneo que nunca veía el sol. Los filos no reflejaban la luz. Parecían absorberla, creando un vacío de oscuridad a su alrededor. Los mangos eran de hueso de ciervo blanco, tallados con sigilos de silencio y ruptura. Eran más que armas. Eran una extensión de su voluntad. No servían para cortar carne, sino esencia. Para desgarrar el velo que separaba lo físico de lo etéreo y destrozar los contratos impresos en las almas. Nagi desenvainó una. El sonido no fue un susurro de metal, sino un zumbido bajo y grave, como el de un cable de alta tensión. La hoja pareció vibrar en su mano, ansiosa por ser usada. La llamaba Mudeo, la silenciosa. Con un paño impregnado de aceite de enebro y mirra, comenzó a limpiar el filo, quitando los últimos residuos del polvo de espejo bendecido y la energía corrupta del Club Noir. Cada pasada era un acto de meditación, de reconexión. Su mente volvió al Rookie, Kim Min Jae. El miedo en sus ojos. La desesperación. Era un blanco fácil para el siguiente señor Park, para el siguiente demonio. El ciclo no se rompería con advertencias. Se rompería solo cuando no quedarán idols dispuestos a vender su alma, o cuando no quedarán demonios para comprarlas. Una vibración en el bolsillo de su chaqueta lo sacó de sus pensamientos. Era el chamán del Deokuoki otra vez. El mensaje era aún más críptico. La sombra del manager era solo la enredadera. La raíz está más honda. Busca donde la música se graba. Donde los ecos se distorsionan. Estudio Siren Skull. La próxima luna llena. Nagi envainó a Mudeo con un chasquido suave. El estudio Siren Skull era famoso, uno de los más caros y exclusivos de Seúl. Donde las grandes agencias grababan sus éxitos más preciados. Si la corrupción había llegado hasta allí, era porque alguien poderoso estaba detrás, usando el estudio no para grabar música, sino para algo mucho más siniestro. La próxima luna llena estaba a 2 noches. Tiempo suficiente. Se vistió de nuevo, la presencia de las dagas contra su espalda era un peso familiar y reconfortante. No eran armas de guerra convencional, sino de guerrilla espiritual. Perfectas para espacios cerrados, para emboscadas en backstages y estudios de grabación donde el sigilo era más importante que la fuerza bruta. Miró hacia el cielo, donde la luna, casi llena, se abría paso entre el smog y las luces de la ciudad. Una cazadora pálida en un cielo sucio. La raíz. Alguien estaba usando el K-pop no solo como un campo de cultivo para demonios menores de la vanidad, sino para algo más grande. Algo que requería la energía concentrada de docenas de idols desesperados, canalizada en un punto específico, en una noche específica. Siren Skull, susurró para sí mismo, el nombre sonando como una maldición. Encendió un último cigarrillo, la brasa iluminando brevemente sus fríos ojos. Luego, se fundió con la oscuridad del callejón, las dagas en su espalda prometiendo un silencio eterno para quien quiera que estuviera al final de esta raíz podrida. La cacería, apenas había comenzado. La luna llena colgaba sobre Seúl como un ojo pálido y ciego, vertiendo una luz plateada que no lograba limpiar la suciedad de la ciudad, solo la bañaba en un resplandor fantasmagórico. Para Nagi, era la luz perfecta. Iluminaba lo suficiente para ver, pero dejaba suficientes sombras para esconderse. El estudio Siren Skull no era un edificio cualquiera. Era una fortaleza de cristal y acero pulido, con una forma orgánica que se retorcía hacia el cielo como una ola congelada. De noche, con sus luces de navegación parpadeantes, parecía una criatura descansando. Pero Nagi sentía la energía que emanaba de él. Una pulsación baja y distorsionada, como un latido cardíaco enfermo. No era el zumbido creativo de la música, sino el rumor de algo antiguo y hambriento. El chamán le había dado un acceso, una ruta de servicio en la parte trasera, utilizada para la entrega de equipos pesados. Un guardia de seguridad bostezaba junto a la puerta, distraído por su teléfono. Nagi se movió como el viento, silencioso como la sombra de un ave nocturna.
Un leve toque de presión en un punto específico del cuello del guardia, y este se deslizó suavemente hacia el suelo, sumido en un sueño profundo pero inofensivo. Nagi no mataba humanos. No era necesario. Dentro, los pasillos eran amplios y estaban silenciosos. Las paredes, forradas con paneles acústicos, absorbían todo sonido, creando un silencio opresivo y antinatural. El aire olía a aire acondicionado caro y a café, pero por debajo, muy por debajo, olía a incienso extraño y a cobre. Siguió el latido distorsionado, una brújula interna que lo guiaba más profundo en el vientre del edificio. Pasó por estudios de grabación vacíos, viendo a través de los cristales las consolas relucientes como altares tecnológicos. Finalmente, el latido se volvió más fuerte, más urgente. Provenía de una puerta doble de acero, marcada solo con un símbolo, un triángulo con un ojo en el centro. No era el logo oficial del estudio. Nagi apoyó la oreja en la fría superficie. Desde dentro, no venía el sonido de una grabación, sino un canto. Una voz múltiple y etérea que entonaba una melodía que no era de este mundo. Era hipnótica, hermosa y profundamente guarón. Sin hacer ruido, deslizó una de sus dagas, mudeo, entre las juntas de las puertas. La hoja oscura absorbió la energía del cierre electrónico con un zumbido casi inaudible. Hubo un chasquido suave y la puerta se desbloqueó. Lo que vio al abrirla le hizo contener el aliento. La sala era circular, sin los paneles acústicos habituales. En su lugar, las paredes estaban cubiertas con runas grabadas en la misma piedra, brillando con una luz tenue y sanguinolenta. En el centro de la habitación, una docena de idols, hombres y mujeres, estaban de pie formando un círculo perfecto. Sus ojos estaban en blanco, y de sus bocas abiertas salía aquel canto sobrenatural. Estaban en trance, completamente poseídos. Frente a ellos, de espaldas a Nagi, un hombre alto con una túnica oscura dirigía el coro con movimientos amplios de sus brazos. No era el señor Park. Este era alguien con verdadero poder. Un conductor. Un ancla. Y en el centro del círculo, en el suelo, se estaba formando un vórtice de energía oscura y centelleante. Un portal. No era lo suficientemente grande para que pasara algo físico, pero sí lo suficiente para que algo más grande que un Shiva extendiera su influencia, drenando la energía vital, la ambición y el talento de los idols para alimentarse. Era una granja de almas de alta eficiencia. El conductor giró la cabeza ligeramente, y Nagi vio el perfil de un hombre de mediana edad, con facciones afiladas y el cabello canoso. Sus ojos brillaban con la misma luz rojiza del vórtice. «Llegas tarde, cazador», dijo el hombre, su voz amplificada de una manera antinatural, superponiéndose al canto. «El coro ya ha comenzado. La invocación está casi completa». Nagi no respondió con palabras. Respondió con acción. En un movimiento fluido, se lanzó hacia adelante, desenvainando sus otras dos dagas. Que une el silencio, y Yeolgeon la decisión, zumbaron en sus manos, hambrientas. Su objetivo no era el conductor, no todavía. Era el círculo. Con la velocidad de un rayo, Nagi giró sobre sí mismo, y las hojas oscuras cortaron el aire, no hacia los idols, sino hacia los espacios entre ellos. Las dagas no cortaban carne, cortaban conexiones. Cada vez que una hoja pasaba entre dos idols, un hilo de energía plateada y brillante, el hilo que los unía al vórtice, se rompía con un sonido como un cristal que se hace añicos. Los idols, uno por uno, caían al suelo, tosiendo, volviendo en sí, sus ojos llenos de confusión y terror. El canto celestial se quebró, convertido en toses y gemidos desesperados. El vórtice en el centro parpadeó violentamente, enfurecido por la interrupción. «Insolente», rugió el conductor, girándose completamente. De dentro de su túnica sacó un puñal ceremonial de obsidiana que goteaba una energía maligna tangible. «La función ha terminado», dijo Nagi, su voz fría como el hielo, posicionándose entre los idols confundidos y el conductor. Las tres dagas en sus manos parecían beber la tenue luz de la habitación, listas para la siguiente parte de la cacería. El verdadero objetivo estaba ahora al descubierto. El silencio en la sala circular era ahora más pesado que el canto. Solo roto por los jadeos y sollozos de los idols desorientados que yacían en el suelo. El conductor de la túnica, su ritual interrumpido, respiraba con furia contenida. La obsidiana de su puñal parecía sangrar oscuridad. Nagi se interpuso, un muro de cuero negro y metal frío entre el depredador y sus presas aturdidas.
Sus dagas zumbaban en un acorde bajo y amenazador, ansiosas por cortar algo más que hilos energéticos. Has arruinado décadas de trabajo, siseó el hombre, su voz ya no amplificada, pero cargada de un odio milenario. Ellos querían esto. Anhelaban la grandeza. Lo que anhelaban era una mentira, replicó Nagi, sin mover un músculo. Y tú se la vendiste. Ahora toca cobrar la devolución. El conductor lanzó un grito gutural y cargó. Su puñal trazó un arco de energía corrupta que empañó el aire. Nagi esquivó, no hacia atrás, sino hacia un lado, dejando que la fuerza del ataque del hombre lo llevara más allá de él. Mientras pasaba, que un eum en la mano izquierda de Nagi se movió como una víbora, rajando la túnica en la espalda del hombre y dibujando una línea superficial pero ardiente en su carne. El hombre huyó, más de rabia que de dolor. La batalla se convirtió en un torbellino de sombras y acero. El conductor era fuerte, alimentado por la energía robada, pero era torpe, un brujo, no un guerrero. Nagi era eficiencia pura. Cada esquivada, cada bloqueo con el mango de sus dagas, cada corte rápido y preciso, era un mensaje. Este no era su mundo. Él era el intruso aquí. Con un movimiento final y definitivo, Nagi usó Georgeon para golpear la muñeca del conductor. El hueso se quebró con un chasquido seco. El puñal de obsidiana cayó al suelo y se hizo añicos como cristal negro. El hombre cayó de rodillas, sujetándose la muñeca deformada, maldiciendo en una lengua que ya no era humana. Nagi alzó mudeo, la punta apuntando al corazón del hombre. Era el final. De repente, una explosión de sonido rompió la tensión. No era un grito, ni un hechizo. Era el estruendo de una puerta de acero siendo arrancada de sus goznes. Todos, incluso Nagi, volvieron la mirada hacia la entrada. Allí, en el marco de la puerta destrozada, había una figura. Era masiva, no solo en estatura, sino en presencia. Vestía una cazadora de cuero gastado que parecía a punto de reventar sobre unos hombros increíblemente anchos. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero dos puntos de luz dorada brillaban donde deberían estar sus ojos. En una mano, tan grande como una pala, sostenía lo que parecía el mástil de acero de una valla publicitaria, retorcido y convertido en una clava improvisada. Guima. No era un cazador. No exactamente. Era algo más antiguo, un ser de pura fuerza bruta que existía en el límite entre el mundo físico y el espiritual. Un rompedor de hechizos, un demoledor de portales. Un martillo donde Nagi era un escalpelo. Los dos puntos dorados se fijaron en Nagi, luego en el conductor herido, y finalmente en el vórtice parpadeante y moribundo en el centro de la habitación. Una voz profunda, áspera como rocas moliéndose, resonó en la habitación. Huele a ritual barato y a cazador entrometido. Nagi no bajó su daga. El ritual está terminado, Guima. El cazador estaba de guardia. Guima dio un paso dentro de la habitación, haciendo temblar el suelo. Los idols, que empezaban a recuperarse, se encogieron de miedo ante la nueva y gigantesca amenaza. Terminado no significa limpiado, gruñó Guima, olfateando el aire. Este lugar apesta a pacto. Y tú hueles a problemas. Sus ojos dorados se posaron de nuevo en el conductor. Él es el que habla. ¿Dónde está el que escucha? ¿El que espera al otro lado? El conductor, pálido y sudoroso, escupió hacia Guima. Él viene. Nada podrá detenerlo. Ni un cazador con sus juguetes afilados ni un matón sobrenatural. Guima sonrió, una grieta terrible en la sombra de su rostro. Bueno. Yo no soy subtleza. Sin más preámbulos, alzó su clava improvisada y, con un grito que era pura fuerza sonora, la estrelló contra el suelo justo en el borde del vórtice. El impacto fue cataclísmico. Una onda de energía pura y destructiva, no mágica sino antimágica, emanó del punto de impacto. Las runas en las paredes se apagaron al instante, como bombillas fundidas. El vórtice parpadeó una última vez, emitiendo un chillido agónico, y se colapsó sobre sí mismo, desapareciendo y dejando solo un parche de suelo carbonizado. La onda de fuerza golpeó a Nagi, haciéndole dar un paso atrás, sus dagas zumbando en protesta. El conductor gritó, no de dolor físico, sino de agonía espiritual, al sentir su conexión con la entidad ser brutalmente cercenada. Los idols se taparon los oídos, agonizando por el estruendo. Cuando el eco se desvaneció, solo quedó el silencio. El hechizo no solo estaba roto, estaba pulverizado. Guima clavó su arma en el suelo y se irguió, satisfecho. Sus ojos dorados miraron a Nagi. ¿Ves? Limpio.
Nagi, lentamente, envainó sus dagas. Era un caos. Era brutal. Pero era efectivo. Miró al conductor, ahora inconsciente por el shock, y luego a los idols, aterrorizados pero libres. Era una pista, dijo Nagi, su voz plana. Ahora está destruida. Guima se encogió de hombros, un movimiento que pareció mover el aire a su alrededor. Las pistas son para los sabuesos. Yo cazo presas grandes. Se acercó al conductor inconsciente y lo cogió con una mano como si fuera un fardo de paja. Este tiene información. La obtendré. Mi manera. Antes de que Nagi pudiera protestar, Guima se dio la vuelta y se encaminó hacia la puerta destrozada. ¿Y ellos? Preguntó Nagi, señalando a los idols. Guima ni siquiera se volvió. Ese es tu trabajo, cazador. Yo rompo cosas. Y con eso, la masiva figura desapareció en el pasillo, llevándose al conductor y dejando atrás un silencio cargado de destrucción y preguntas sin respuesta. Nagi se quedó solo en la ruina del ritual, con una docena de idols mirándolo como si él fuera el monstruo más aterrador que habían visto esa noche. Suspiró. Guima tenía razón. Esto ahora era su trabajo. Sacó su teléfono anticuado. Tenía que llamar al chamán. Necesitaban una historia de portada, intoxicación alimentaria, fuga de gas, algo que explicara esto. Y luego, tendría que encontrar a Guima. Porque si él estaba involucrado, significaba que la presa grande que olfateaba era real, y que Seúl estaba al borde de una invasión que iba más allá de unos cuantos idols poseídos. La noche limpiar el desastre del estudio Siren's Call había llevado lo que restaba de la noche y la mañana siguiente. El chamán había tejido una convincente red de mentiras. Un experimento de sonido de baja frecuencia fallido, una fuga de gas monóxido de carbono que causó alucinaciones masivas. Los idols, traumatizados y confusos, fueron llevados a centros médicos discretos. Sus agencias, expertas en encubrir escándalos, se apresuraron a enterrar la historia. Nagi, agotado pero incapaz de descansar, estaba en el diminuto apartamento que usaba como guarida. No era un hogar, solo un lugar con una ducha de agua fría, una nevera vacía y una mesa donde desmontaba y limpiaba sus dagas meticulosamente. La energía residual del ritual era pegajosa y vil. Cada hoja necesitaba ser purgada con sal negra y oraciones susurradas. Mientras frotaba el filo oscuro de Keuneun, su teléfono vibró. No era el tono del chamán. Era una melodía simple, casi infantil, una canción de cuna antigua que no había escuchado en años. Una alerta que solo significaba una cosa, una comunicación directa de la orden. La apagó con un dedo manchado de aceite. Ignorarla era inútil. Siempre sabían dónde estaba. Una hora después, estaba de pie en el centro de un templo budista abandonado en las afueras de la ciudad. El aire olía a incienso viejo y humedad. Ante él, una figura encapuchada junto a un antiguo árbol de bodhi cuyas raíces se retorcían como serpientes petrificadas. Nagi, dijo la figura, una voz neutra, sin edad ni género. El incidente en Siren's Call ha revelado una amenaza mayor de lo previsto. La entidad que intentaban invocar no era un demonio menor. Era un parásito del eco, un ser que se alimenta no de almas individuales, sino de la cultura, de la identidad, de la onda colectiva de una nación. El K-pop es solo el vector perfecto. Nagi permaneció en silencio. Ya lo había deducido. Guima rastrea al conductor, pero sus métodos son demasiado disruptivos. No podemos permitir que un terremoto recorra Seúl. Y tú, aunque efectivo, operas como un lobo solitario. Esta amenaza requiere una aproximación dual. Una para cortar la cabeza, otra para sanar el cuerpo. La figura hizo una pausa. Por eso se te ha asignado un recurso. Nagi frunció el ceño. No trabajo con nadie. No es una sugerencia, la voz fue firme, como el acero. Ella ya está en el campo. Es una silenciadora. Su talento es único y necesario. Antes de que Nagi pudiera protestar, una sombra se desprendió del propio árbol bodhi, como si hubiera estado fundida con la corteza. Nagi, cuyos sentidos estaban afinados para detectar lo oculto, no la había sentido hasta ese mismo instante. Era una mujer de estatura media, con el cabello negro corto y liso, y unos ojos grises que parecían absorber la luz. Vestía ropas sencillas, de colores tierra, que no llamaban la atención. En sus manos, sin guantes, sostenía un objeto peculiar, un pequeño cuenco de metal antiquísimo, con runas grabadas en el borde, y una baqueta de madera oscura. Este es Nagi, dijo la figura encapuchada.
Nagi, esta es Soo-jin. Tu silenciadora. Soo-jin asintió levemente, sin sonreír. Sus ojos grises evaluaron a Nagi, sus dagas, su postura, de un solo vistazo. No pareció impresionada ni intimidada. Un cazador hace ruido, dijo Soo-jin, su voz era suave, pero con una cualidad resonante, como el eco en una cueva profunda. Even en su silencio. Rompe, corta, rasga. Eso deja cicatrices. Resonancias. El parásito se alimenta de ese tipo de energía caótica. Nagi la miró con escepticismo. ¿Y tú? ¿Qué haces? Soo-jin alzó ligeramente el cuenco. Yo silencio. Curo las heridas en el velo. Apaciguo los ecos que dejas atrás. Sin mí, cada una de tus cacerías sería un faro para cosas mucho, mucho peores. Golpeó suavemente el borde del cuenco con la baqueta. No emitió un sonido audible para los oídos normales. Pero Nagi lo sintió. Una vibración que atravesó su esternón y calmó instantáneamente el zumbido residual de sus dagas. La rabia sorda que siempre ardía en su interior se apaciguó un grado. Fue desconcertante y, para su irritación, profundamente efectivo. Guima ha obtenido una ubicación, interrumpió la figura encapuchada. Una fábrica de discos abandonada en el distrito industrial de Yongsan. Es donde el conductor planeaba el siguiente paso. Id allí. Encuentren lo que haya. Nagi, corta la fuente. Soo-jin, asegúrate de que el corte no grite. Soo-jin asintió de nuevo, guardando el cuenco en un bolso de lona. Nagi apretó la mandíbula. Una compañera. Una silenciadora. Era la última cosa que quería o necesitaba. Sin una palabra para ella, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del templo. Esperaba oír sus pasos detrás, protestando o preguntando. Pero no oyó nada. Al mirar por encima del hombro, Soo-jin estaba a su lado, caminando con una sincronización perfecta, tan silenciosa como un fantasma. Sus ojos grises ya estaban escaneando los alrededores, no buscando amenazas, sino buscando las grietas, los ecos, las cosas que él, en su ruidosa cacería, siempre pasaba por alto. Con un gruñido interno, Nagi aceptó lo inevitable. La cacería había cambiado. Ya no era solo un lobo en la noche. Ahora llevaba una campana de silencio a su lado. Y, por primera vez, no estaba seguro de qué era más peligroso, el monstruo que perseguían, o la mujer silenciosa que lo acompañaba. El distrito industrial de Yongsan era un cementerio de ladrillo y óxido. La niebla de la noche se enredaba entre las chimeneas rotas y los esqueletos de maquinaria antigua, cargando el aire con frío y el olor a metal podrido. Nagi avanzaba entre sombras, un depredador en su territorio natural. Pero por primera vez, no estaba solo. Soo-jin se movía a su lado, no como una sombra, sino como una ausencia. Sus pasos no hacían ruido, no alteraban el polvo del suelo. Era como si el mundo a su alrededor se amortiguara voluntariamente. Nagi, acostumbrado a ser el elemento más silencioso en cualquier escenario, se sentía torpe y ruidoso a su lado. Llegaron a una nave larga y baja, con la pintura descascarada y las ventanas tapiadas con tablones. Una señal medio caída rezaba fábrica de discos Armonía. Una ironía amarga. El lugar está callado, murmuró Soo-jin, sus ojos grises escaneando la estructura. Demasiado callado. Como si algo se hubiera bebido todos los sonidos. Nagi asintió. No necesitaba sus sentidos sobrenaturales para sentirlo. El silencio aquí era opresivo, antinatural. Hizo un gesto con la cabeza hacia una puerta trasera medio desprendida. Soo-jin asintió, deslizándose hacia ella mientras Nagi forcejeaba con la cerradura oxidada con una de sus dagas. Dentro, la oscuridad era casi total. El aire olía a vinilo viejo, polvo y algo dulzón, como flores marchitas. Nagi encendió una linterna táctica, el haz de luz cortando la penumbra como un cuchillo. Reveló pasillos abarrotados de estanterías metálicas llenas de moldes de discos de vinilo viejos y cintas maestras desechadas. Soo-jin sacó su cuenco y la baqueta. No lo golpeó, solo pasó los dedos por el borde, y Nagi sintió una leve vibración en el aire, una sonda silenciosa. Hay un patrón aquí, susurró ella, sus ojos cerrados. No es un ritual activo, es un eco. Una resonancia dejada atrás. Siguiendo la percepción de Soo-jin, se adentraron más en la fábrica. Llegaron a una sala grande donde debían estar las prensas de vinilo. Pero las máquinas habían sido movidas, empujadas contra las paredes para despejar el centro de la habitación.
Y allí, en el suelo de cemento, estaba dibujado un símbolo masivo y complejo. No estaba pintado con tiza ni sangre, sino grabado con algo que había fundido levemente el cemento, como si un láser lo hubiera cauterizado. Era el mismo símbolo que Nagi había visto en la puerta de Siren Skull. El triángulo con el ojo, pero rodeado de runas concéntricas y circuitos que se asemejaban extrañamente a las pistas de un disco de vinilo. Es una antena, dijo Nagi, su voz áspera rompiendo el silencio mórbido. No para invocar, sino para amplificar. Para transmitir. Soo-jin se arrodilló junto al borde del símbolo, pasando la mano a centímetros de la superficie. Hizo una mueca de disgusto. No está extinto. Está, durmiente. Latente. Esperando una señal para activarse y amplificarla hacia afuera, hacia la ciudad. Miró a Nagi. Tu amigo, el grande, tenía razón. Esto es más grande que unos pocos idols. Esto es un canal para envenenar la propia cultura. Nagi desenvainó sus dagas. El zumbido familiar llenó el espacio, pero esta vez sonó estridente, discordante, contra el silencio absorbente de la habitación. Lo destruimos, declaró, posicionándose. Espera, dijo Soo-jin, alzando una mano. Si lo destruyes así, con fuerza bruta, la energía almacenada podría retroceder. Podría crear una onda de choque psíquica que afectara medio Seoul. Serías como un niño golpeando un nido de avispas con un palo. Nagi se detuvo, frustrado. ¿Entonces qué? ¿Lo dejamos aquí? No, ella negó con la cabeza, sacando su cuenco. Lo silenciamos. Lo desactivamos desde dentro, como desenredar una madeja de hilos. Tú cortas los hilos principales, los que mantienen la estructura. Yo, amortiguaré el sonido de la ruptura. Guiaré la energía para que se disipe sin daño, no con estruendo. Era una coreografía que nunca había practicado. Confiar en alguien más en el momento crucial. Nagi miró el símbolo, luego a Soo-jin. Sus ojos grises eran serenos, pero firmes. Sabía lo que hacía. Señálalos, dijo Nagi finalmente, con renuencia. Soo-jin se situó en un punto específico del borde del símbolo, cerrando los ojos. Golpeó suavemente el cuenco. Esta vez, un sonido claro y puro, como una campana de cristal, resonó en la habitación. Donde el sonido viajó, las runas del símbolo brillaron débilmente, revelando puntos nodales, intersecciones donde la energía se concentraba. Allí. Dijo ella, señalando a uno. Y allí. Corta ahora. Nagi se movió. Mudeo trazó un arco oscuro, cortando a través del punto nodal indicado. No hubo explosión, solo un destello de luz ahogado y un sonido sordo, como un suspiro de alivio, que fue inmediatamente absorbido por el resonar del cuenco de Soo-jin. Siguiente. Ella ordenó, su voz tensa pero controlada. Yeoljeon siguió, cortando otro nudo. Otra sacudida silenciosa, otra disipación guiada por el sonido del cuenco que ahora vibraba constantemente, manteniendo una nota pura y estabilizadora. Era un baile extraño y peligroso. La fuerza destructiva de Nagi contenida y dirigida por la armonía protectora de Soo-jin. Sudaba, no por el esfuerzo físico, sino por la concentración de confiar en otra persona para manejar las consecuencias de sus actos. Uno por uno, los nodos fueron cortados. El símbolo masivo en el suelo comenzó a oscurecerse, su energía siendo cuidadosamente deshilachada y neutralizada. Con el último corte, el símbolo se apagó por completo, volviéndose solo una marca quemada en el cemento. Soo-jin dejó de golpear el cuenco, jadeando levemente, una fina capa de sudor en su frente. El silencio que regresó a la habitación ya no era opresivo, sino natural, roto solo por su respiración. Nagi envainó sus dagas, mirando la marca neutralizada. Lo había hecho. Habíanlo hecho. Sin explosiones, sin que la mitad de la ciudad despertara con pesadillas. Soo-jin se enderezó, guardando el cuenco. El canal está cerrado. Pero el parásito aún está ahí fuera. Solo le hemos cortado el megáfono. Nagi asintió, mirándola con una nueva, aunque reticente, apreciación. Ella no era una luchadora, pero su arma era tan vital como las suyas. Entonces encontremos el micrófono, dijo Nagi, su voz menos áspera de lo usual. Antes de que Guima lo rompa todo intentándolo. Soo-jin esbozó una leve, casi imperceptible sonrisa. Después de ti, cazador. Salieron de la fábrica abandonada, la noche parecía un poco más ligera, el silencio un poco menos amenazante.
La cacería continuaba, pero por primera vez. Hola a todos, espero les haya gustado el capítulo, y les recuerdo que la música ni personajes no son de mi propiedad, solo la historia es de mi propiedad. Espero les haya gustado, y les pido que este video reciba apoyo, ya que quisiera subir más partes, y si quieren dejarme sus sugerencias para continuar la historia o simplemente que les mande un saludo, pues déjenlo en los comentarios. Bueno, yo soy Kirito Fanfics y me despido.